Bueno, estaba grabando esta parte de la imagen continua de un conjunto conexo y de repente el open board se descompuso ahí el cronómetro que tiene para grabar y no se grabó más que 2 minutos de lo que estaba haciendo y me di cuenta demasiado tarde, pero bueno, son cosas que pasan. Entonces voy a aprovechar lo que ya escribí y solamente voy a explicar lo que hice. Entonces, eh, lo que seguía por demostrar ahora era que las funciones continuas también envían conjuntos conexos en conexos. Una propiedad muy importante. Entonces, tenemos el siguiente teorema que dice que si tenemos una función definida en un conjunto conexo de Rn en Rm, entonces la imagen directa de U es conexo. Y la demostración se va a hacer usando lo que conocemos, que es la definición de disconexidad. Entonces se hace por contradicción. Si quieren, pónganle aquí. Por contradicción. Entonces vamos a suponer que la imagen directa, esta f estrella de u, espero que no se me vuelva a descomponer esta cosa. La imagen directa de u es conexo. Entonces vamos a suponer que la imagen directa de u no es conexo. Entonces, como no es conexo, eso significa que es disconexo la imagen directa de U. Y entonces, por la definición que tenemos, si es disconexo, eso implica que existen conjuntos A y B, subconjuntos de Rn, de Rm. ¿Por qué de Rm? Porque estamos tomando la imagen inversa. Y la imagen inversa del conjunto U vive en Rm. Entonces, existen abiertos de Rm tales que cumplen las condiciones uno, 2 y 3 de la definición de disconexidad que vimos en el video anterior. Entonces que la intersección de A con la imagen directa de U es distinto del vacío, la intersección de B con la imagen directa de U es distinto del vacío, que la unión de esos dos conjuntos es la imagen directa de U y que la intersección de esos dos conjuntos es vacía. Ahora eso por un lado, ahora vamos a usar la hipótesis de que F es continua, que lo estamos haciendo por contradicción. Suponemos que esto no es cierto, pero esta es nuestra hipótesis. Entonces, como F es continua, del teorema 4.42 nos dice que para cualesquiera dos abiertos, en este caso para cualesquiera dos abiertos de Rm, existen, existen abiertos en Rn, A1 y B1, tales que la imagen inversa de A es A1 intersección el dominio de F, que es U en este caso, y la imagen inversa de B es B1 intersección el dominio de F, que es U. Ahora, como la intersección de A con la imagen directa de U es distinta del vacío y la intersección de B con la imagen directa de U es distinta del vacío, por las propiedades de la imagen directa tenemos que esto implica que A1 intersección con U es distinto del vacío y que B1 intersección con U es distinto del vacío también. Y ahora como la imagen directa de U es A intersección imagen directa de U unión B intersección imagen directa de U, entonces podemos como despejar esta imagen directa con la imagen inversa y usamos las propiedades que vimos de la imagen inversa con la unión. Entonces lo que estoy diciendo es que tendríamos la imagen inversa de un conjunto vamos a llamar U1 y este conjunto U2. Entonces de U1 unión U2. Y eso vimos que era la imagen inversa de U1 unión la imagen inversa de U2, que es lo que estoy aplicando aquí. Entonces esto es igual a la imagen inversa de U, es igual a la imagen inversa de todo esto. Pero esto es igual a la imagen inversa de unión la imagen inversa de este. Y este es el conjunto A, por las propiedades de imagen inversa también. Entonces esto es la imagen inversa de A, unión la imagen inversa de B. O sea, ¿se acuerdan? A ver, aquí la voy a poner, que habíamos visto que la imagen inversa
del conjunto, como teníamos, A intersección el rango de F era igual a la imagen inversa de A. Eso lo vimos al principio del capítulo 4.3. Entonces, por eso, esto es igual a A. Y esto es igual a... Perdón, esto no es igual a... La imagen inversa de esto es igual a la imagen inversa de A. Y la imagen inversa de esto es igual a la imagen inversa de B. Pero estos, pues son los que tenemos aquí. A1 intersección U, unión B1 intersección U. Entonces U es igual a esto de aquí. Sería una propiedad 2. Ahora, y como la imagen inversa de A es esto de aquí por el teorema de que F es continua, y esto por las propiedades de la imagen, como esto es igual al vacío, la intersección esta es F inversa de A intersección F inversa de B, que es lo mismo que F inversa de A intersección B, porque se cumple la misma propiedad esta que puse aquí para la intersección, también si se acuerdan. Y eso es igual al vacío. Entonces, estas propiedades lo que me dicen es que U, el conjunto U, es disconexo. Aquí está el vacío. Entonces, se aplican la definición de discontinuidad al conjunto U. Estas tres propiedades me dicen que U es disconexo, pero eso es una contradicción porque por hipótesis U es conexo. Entonces, para todas estas identidades estamos usando estas de aquí que encontramos. Justamente para demostrar esto de acá. Y luego como un corolario tenemos que si f es continua en U y si tenemos un subconjunto de U que es conexo, entonces la imagen directa de ese subconjunto, perdón, aquí me equivoqué. La imagen directa de A es conexo. Entonces eso significa que esa propiedad se hereda, la propiedad de conexidad, que no sucede con todas las propiedades topológicas, con todas las propiedades eh, que podemos tener para los conjuntos. Entonces, ¿cómo demostramos esto? Pues simplemente aplicamos el teorema anterior 4.9.1 a la función f definida de a Rm. Entonces, como A es conexo, A es un subconjunto de U, pero U es un subconjunto de Rn y A es conexo. Entonces, por ese teorema eso implica que la imagen directa de A es conexo también. Muy bien. Bueno, algo que se me pasó comentar y que ahora vamos a ver por qué se le llama así. A este teorema se le llama el teorema del valor intermedio generalizado. Y eso es porque el teorema del valor intermedio que vimos en cálculo 1 es consecuencia de ese teorema. Entonces tenemos este primer corolario. Otro corolario que tenemos es que si tenemos una función f que va de un abierto a b de R en R es continua en AB, entonces la imagen directa de AB es un conjunto, es un intervalo. Entonces, ¿qué es un intervalo? Ya lo vimos en la clase anterior. Entonces, lo mismo se aplica, o sea, observación vamos a decir, lo mismo se aplica a cualquier intervalo de R, que ya vimos que puede ser el abierto a B, el semiabierto, semicerrado, etcétera, etcétera. Todos esos intervalos los puse en el video anterior. Entonces lo mismo se aplica para cualquiera de esos. Entonces la demostración es simple también. Entonces como f es continua en el conjunto AB conexo, que es conexo, entonces por el teorema 4.9
punto uno, lo que tenemos es que la imagen directa de ese intervalo es conexo. Y entonces, por el teorema 4.8.1 que vimos en la clase anterior, en el video anterior, ese f estrella de AB es un intervalo. Y tenemos demostrado este segundo corolario. Ahora, el tercer corolario es el teorema del valor intermedio. 4.9.3, que es el teorema del valor intermedio. Teorema del valor intermedio. Entonces lo que dice ese teorema es que si f es una función que va de a a b, bueno, aquí en este caso sería una función real, es continua en el intervalo a b, y f de a es distinto de f de b, y si, ¿cómo le pongo? Si, sí, pues letras griegas, si eta es cualquier valor entre f de a y f de b, entonces existe un xi en el intervalo abierto AB tal que f de xi es igual a eta. Entonces, si se acuerdan, geométricamente es algo así, como que tengo mi función continua definida en el intervalo AB. Y f de a es distinto de f de b. Entonces aquí tengo f de a y esto es f de b. Entonces lo que dice es que si eta es cualquier valor entre f de a y f de b, por ejemplo entonces existe un elemento en el intervalo AB, xi, tal que la imagen directa, en este caso sería así con estrellita, la imagen directa de este xi es igual a ese eta. Es el teorema del valor intermedio. Entonces la demostración pues es totalmente inmediata. Tenemos que, bueno, tenemos que poner como f, sea f continua en AB, tal que f de A es distinto de f de B y eta pertenece al intervalo f de A, f de B, cualquier elemento aquí. Entonces, como f de A y f de B pertenecen a la imagen directa del intervalo abierto AB, o sea, todo este intervalo cerrado AB me lo manda por continuidad a todo este intervalo que sería la imagen directa de el intervalo AB, que sería todo esto de aquí. Eso sería la imagen directa del intervalo AB. Entonces f de A y f de B pertenecen a esa imagen directa. Entonces por el corolario, este, por el corolario anterior, entonces este corolario es un corolario del corolario anterior. Por el corolario anterior, esto dice que f estrella de AB es un intervalo. Y entonces f tiene que tomar cualquier valor. Ahí f, esta cosa. Entonces, f tiene que tomar
cualquier valor entre A y B, entre f de A, perdón, y f de B, entre f de A y f de B. Entonces, por este motivo, este teorema que hemos demostrado aquí es el teorema del valor medio, se le llama el teorema del valor intermedio generalizado muchas veces. Entonces el teorema del valor intermedio de cálculo 1 es una consecuencia de esta propiedad de que una función continua mapea un conjunto conexo en un conjunto conexo. Muy bien, entonces con eso básicamente tenemos terminada esta sección. Ahora quiero comentar alguna cosa importante porque este teorema permite estudiar cosas más avanzadas, más interesantes. Una de esas cosas es el teorema del punto fijo. A veces le llaman teorema de Brouwer. Teorema de punto fijo de Brouwer o teorema de Brouwer, lo que sea. Entonces, físicamente, ¿cómo podemos entender lo que dice este teorema antes de ponerlo en términos matemáticos? O sea, eh, digamos que ustedes tienen un vaso o una copa o lo que sea, un recipiente. Entonces ese recipiente lo llenan con cualquier líquido, el líquido que ustedes quieran. En el campo gravitacional de la Tierra, no sé, agua. Y entonces supongan que ustedes mueven el vaso, pero no de manera brusca, sino que lo mueven como de manera continua, digamos, y lenta. De manera tal que las partículas de agua que están en la superficie permanezcan ahí, es decir, que no lleguen ni agiten el vaso, por ejemplo, si es una botella cerrada, que no lleguen ni la agiten, sino que tienen el vaso y le dan un empujón o lo mueven con su mano un poquito, de manera que las partículas del agua que están en la superficie permanecen ahí y las partículas que están abajo, en el fondo, permanecen como que en el mismo lugar sin mezclarse bruscamente. Pero hay un movimiento. Entonces, eh, se me fue la palabra. Este vaso con agua se puede ver como una configuración de partículas, tales que en el instante inicial está en reposo y después de que ustedes lo menearon de manera que se cumplan las condiciones que mencionamos, llegan a un estado final F. Entonces tienen una configuración inicial de las partículas y cuando se han movido tienen una configuración final. O sea, justamente no estoy diciendo que la configuración final es cuando después del movimiento el agua queda en reposo otra vez, sino lo que digo es, está en reposo, la mueven un poco y justamente ahí cuando la mueven, ese es el estado final. Entonces, eh, para ir del estado inicial en reposo al estado final, que es cuando lo estoy moviendo, eso se puede ver como la imagen continua de la configuración en el instante anterior. Entonces, al moverlo yo, me muevo continuamente de una configuración inicial hasta ese instante en que la estoy moviendo. Entonces, lo que dice ese teorema es que al menos una partícula de agua o una molécula de agua va a ocupar el mismo lugar en ambos instantes. Entonces, va a haber una partícula, una molécula de agua que no se va a mover. A pesar de que
el agua se movió en su totalidad. Pero si se cumplen esas condiciones, va a haber una molécula de agua que va a estar en el mismo lugar. Entonces, eso es físicamente el contenido del teorema del punto fijo. Esos teoremas del punto fijo, ahora que se están llevando cálculo 3 es porque están cursando ecuaciones diferenciales, me parece. Según recuerdo, en tercer semestre es ecuaciones diferenciales y álgebra lineal, que es algo que vamos a usar para la parte de derivada. Que por cierto, no se asusten, queda poco tiempo, entonces la tarea, digamos, voy a basarla en los videos que voy a subir en las próximas 2 semanas y con eso ya quedarán evaluados, aunque van a haber cosas por ver, las aplicaciones que son máximos y mínimos, esas se las, a quien le interese, o sea, voy a subir la clase, pero ya no la voy a evaluar y ya a quien le interese aprender, pues la ve y para llegar preparado a cálculo 4 en caso de que no la hayan llevado o en sus clases de mecánica o de actuaría o de lo que sea. Entonces, esos teoremas de punto fijo los ven en ecuaciones diferenciales, que son, bueno, y es un teorema de la topología algebraica. Entonces, básicamente lo que dice es, bueno, voy a poner aquí, es un teorema de topología algebraica. Ya nada más estoy viendo aquí que esta cosa siga grabando porque si me hace lo de hace rato. Entonces lo que dice que, o sea, en general son lo que se conoce como teoremas de punto fijo. Y hay varios, pues nosotros vamos a ver este. Y de hecho, o sea, solo vamos a ver cuál es el contenido del teorema, que no lo vamos a poder demostrar con las herramientas que tenemos, pero sí vamos a poder hacer algo cuando estemos con una función de R en R, por ejemplo. Entonces lo que dicen es que si una función, entonces, así como burdamente, si una función f cumple con ciertas propiedades, si cumple con ciertas propiedades, eh, entonces lo que dicen los teoremas es que existe un punto que vamos a llamar x0 tal que la función evaluada en ese punto es igual a x0, que es lo que me diría esto. Entonces, si yo tengo una función que va de este instante inicial al instante en que se ha movido el agua, al instante final, entonces existe un punto tal que se queda en el mismo sitio y no se ha movido. En este caso, una molécula de agua que queda en el mismo punto. Entonces, es un punto fijo de la función de f. Entonces, la forma más simple de este teorema es que la función f esté definida en un conjunto compacto, que como ya hemos visto, si estamos en el espacio Rn, son los conjuntos que son cerrados y acotados por el teorema de Heine-Borel. Eh, de manera que esté... eh, sí, en un conjunto compacto, estoy tratando de de recordar como... En general, digamos, en Rn va a ser un conjunto que sea convexo y compacto. Y bueno, eso de conjuntos convexos lo tienen en un ejercicio de la tarea. Entonces lo que dice el teorema, si lo ponemos en términos de cálculo, lo que dice es que si tenemos una función f que va de un conjunto S a un conjunto S,
donde ese conjunto S está definido como los puntos de Rn tal que están en una esfera de radio R, o sea, tal es que su norma es menor o igual que un número R, que es una esfera en n-1 dimensiones, para alguna R mayor que cero. Entonces, si esa función es continua, que son las condiciones que tiene que cumplir la función en S, entonces, este es un conjunto conexo y compacto también. Entonces, existe un punto x0 en S, tal que f de x0 es igual a x0, y a ese x0 se le llama eh, punto fijo de f, de la función f. Entonces, estos teoremas son importantes en teoría de juegos. Es importante para demostrar un teorema que se ve en geometría diferencial, que es el teorema de la curva de Jordan. Entonces, ese teorema de la curva de Jordan básicamente lo que dice es que si yo tengo un conjunto, si yo tengo Rn y tengo un conjunto, un subconjunto de Rn, una curva cerrada en Rn, entonces esa curva separa Rn en dos partes disconexas, digamos. Y bueno, demostrar ese teorema no es trivial, pero lo que dice es algo muy simple, pero no es trivial de hacer. Eh, hay otra cosa que se llama el teorema de la... Esto lo pongo para que lo investiguen ustedes si les llama la atención. El teorema de la bola peluda se llama esto. Eh, el teorema de Borsuk-Ulam también. Y tiene su versión en ecuaciones diferenciales, o sea, que es el teorema de Poincaré. De hecho, estos teoremas surgieron de los estudios de Poincaré y Picard en las ecuaciones diferenciales. Entonces, este teorema lo vieron en ecuaciones diferenciales, el Poincaré-Bendixson. Y bueno, estas cosas requieren cosas de topología. Entonces, si... Bueno, pueden, ya para no hacer esto largo, porque es algo que está fuera de los límites del curso, pueden revisar en el Sagan esta parte donde demuestra este teorema para el caso de una función de R en R. Entonces, lo que establece el teorema para funciones de R en R, es decir, si n es igual a 1, aquí, entonces lo que dice el teorema es que, a ver, bueno, vamos a hacerlo. Y aparte mencioné lo del conjunto convexo. Entonces simplemente voy a poner aquí que un conjunto, para que no quede hacia el aire, es convexo, o sea, un conjunto mm, S, subconjunto de Rn es convexo, si para todo par de puntos A y B en S, en este caso son vectores, porque estoy en Rn, el segmento AB, así se denota un segmento porque no necesariamente es una línea recta o un segmento de recta, sino un segmento AB contenido en S, este es convexo si para todo AB, bueno, si para todo más bien.
¿Cómo era esta definición? Es convexo si para todo A, B en S y para todo, sí, para todo T que pertenece a B, a 0,1, perdón. Tenemos el conjunto 1 menos T por A más B más TB está contenido en el conjunto S. Y tal que 1 menos T más T es igual a 1, lo que lo hace independiente del sistema de coordenadas. Entonces, es convexo si esta cosa pertenece a S, es decir, este segmento de recta. Eso lo van a ver en la tarea. Hay un ejercicio donde les doy la definición de convexidad y pido que prueben alguna cosa. Ok, entonces, si quieren ver sobre el teorema de Brouwer en R, pueden revisar el Sagan, justamente en la parte que estamos viendo. Entonces, con esto terminamos esta parte que es el teorema del valor intermedio generalizado. Y entonces ya sabemos que las funciones continuas mapean conjuntos compactos en compactos y conexos en conexos, que es algo que nos va a servir después, o les va a servir después en cálculo 4.